Buenas noches, profe. Bueno, preguntica referente a la viga compresión, lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, ¿qué vimos la clase pasada? Estamos hablando de que podíamos tener condiciones desfavorables para las estructuras, en las cuales pues no podemos tener una geometría más grande de las vigas o necesitábamos cumplir condiciones de deflexión a corto y a largo plazo. Una solución era colocar refuerzo a compresión a su S', ¿listo? Pero entonces mi sistema se iba a dividir en dos sistemas inmediatamente. Un sistema que yo llamo el sistema número 1, que funciona con concreto de acero, ¿sí? Un bloque de compresión superior con una porción de las barras de refuerzo inferiores. No es toda, es una parte nomás. Y un sistema número 2 que funciona con el par de fuerzas del acero a compresión y el acero a tracción faltante en la parte de abajo. De esos dos sistemas, por ejemplo, el sistema a la derecha, podríamos decir que el esfuerzo al cual se encontraba sometido el área de refuerzo a compresión era multiplicado por su área es equivalente al área de refuerzo en la zona de tracción multiplicado por el FY. ¿Listo? Y obteníamos una expresión para calcular dos momentos en la viga. Un momento que llamamos el momento del sistema de compresión del concreto y el momento que corresponde netamente a las barras de refuerzo superior e inferior extra que colocamos. Aprendimos a calcular la deformación unitaria de esas barras a compresión. Entonces, la resistencia de mi sección depende básicamente de esas barras, ¿sí? Depende de la condición si la barra está con una deformación unitaria menor o mayor a la deformación unitaria de fluencia. Entonces, listo. Aquí tenemos la deformación unitaria, una expresión para el cálculo de esa deformación unitaria. Y ahora analizamos el sistema completo. Entonces, en el sistema completo que tenemos, tendríamos en la parte inferior unas barras a tracción sometidas a un esfuerzo FY. En la parte superior unas barras a compresión sometidas a un esfuerzo que todavía no sabemos cuánto es. Y una porción del concreto superior en compresión. Si hacemos una sumatoria de fuerzas horizontales, podemos decir que el área inferior por el FY menos el área superior por el FY menos el bloque de compresiones es igual a 0. Ese sistema debe estar en equilibrio. Esto es haciendo una suposición, que la barra superior supera el sigma y. Eso se llama C sub y, creo que se llama. Epsilon y. Bueno, la deformación unitaria de fluencia. Si esa condición se cumple, yo determino la profundidad C del eje neutro. Y con esa profundidad C del eje neutro recalculo el E'S, la deformación unitaria de las barras a compresión. Luego de haber calculado esa deformación unitaria de las barras a compresión, puedo determinar si mi hipótesis es correcta. Si mi hipótesis es incorrecta, planteo la misma ecuación de equilibrio sumatoria de fuerzas en X, pero las barras superiores ya no van a estar multiplicadas por FY, van a estar multiplicadas por un FS', que pues en este caso será menor a ese FY. ¿Listo? Si está claro esa parte de la suposición. Va. No, profe, qué pena. ¿Será que puedes repetir, por favor? Claro. Entonces, yo les decía, la resistencia de esta sección depende de cuál es el esfuerzo que está, la deformación unitaria que tiene la barra de refuerzo a compresión. Entonces hay dos opciones, que esa deformación unitaria supere la fluencia o no la supere. ¿Listo? ¿Cómo sabemos cuál aplica? Pues no lo sabemos. Nos toca irnos por alguna de las dos hipótesis. Entonces nos vamos por la hipótesis de que la barra de fluencia, la barra de compresión, está fluyendo. Hago el análisis, hago el equilibrio con esta ecuación de acá, determino la profundidad real C para ese caso
y con eso determino de nuevo la deformación unitaria de esas barras. Si me siguen fluyendo, si la deformación sigue siendo mayor a la deformación de fluencia de la barra, mi suposición es correcta. Si no, pues entonces tengo este problemilla de acá. El esfuerzo en esa barra ya no es FY, sino es FS'. Ese FS' yo lo puedo calcular como la deformación unitaria de esa barra multiplicado por el módulo de elasticidad. ¿Listo? Entonces, esa deformación unitaria yo también la puedo dejar en términos de C, con una expresión que yo tengo por acá arriba, con esta de acá. Entonces sería C menos D' sobre C por el módulo de elasticidad. Fíjense que aquí la única incógnita en esta ecuación sería nuevamente C. Calculo C, calculo D'(S) y verifico que esté dentro de esta hipótesis. ¿Listo? Esa es la forma de saber si estamos a tracciones o a compresiones, si superamos o no la deformación de fluencia en esas barras a compresión. ¿Estamos? Listo, profe, sí, muchas gracias. Vale, listo, no, María. Ahora, vamos a nuestro ejemplo. Entonces en nuestro ejemplo teníamos esta viguita de concreto de 30 por 50 con 4 número 8 abajo y 2 número 5 arriba. ¿Listo? Entonces queríamos calcular cuánto resistía esa sección. Entonces decíamos, listo, vámonos por la suposición número 1. Suposición número 1. La fibra de barras que están en el refuerzo a compresión superan su deformación unitaria de fluencia. Cuando eso sucede, yo estoy en una línea por aquí roja a la derecha de este punto. Para cualquier punto de deformación, el F sub y es 420. El esfuerzo actuante en esa barra es 420. Entonces planteo mi ecuación para la profundidad del eje neutro C, determino que es esta. Luego con esa profundidad determiné la deformación real de esas barras, que fue esta, y vimos que es un poquito menor que la deformación de fluencia. Entonces, está mal nuestra hipótesis, tenemos que cambiar la hipótesis de cálculo. ¿Listo? ¿Sí está claro? Profe, una pregunta, o sea que ahí lo que hacemos son iteraciones, por decirlo de alguna manera, hasta hallar un valor que coincida. Pues sí, por lo general después del primer ciclo ya queda. La segunda verificación ya nos da. Listo. Profe, Entonces, acá la compañera Natalia pregunta por el chat que no entendió por qué la suposición está mal. ¿no entiendes? Claro, listo, vale. ¿Mi suposición cuál es? Que la deformación de esas barras es superior a sigma y. ¿Cuánto es sigma y para mi refuerzo? Pues es 420 megapascales sobre 200.000 megapascales. Eso me da 0.0021. Listo. Entonces yo estoy suponiendo que esas barras de la parte de compresión, las dos número 5, están con una deformación unitaria mayor a 0.0021. Entonces, como eso es cierto, esas barras de arriba tienen un esfuerzo actuante en ellas FY. Planteo la ecuación de equilibrio que veamos por acá, arriba, esta de acá. ¿M? Y despejábamos C. Entonces encuentro C, que es la profundidad del eje neutro. Con ese C vuelvo a reverificar ese E'S, ¿sí? Y cuando lo reverifico, veo que este valor en realidad es menor a 0.0021. Entonces, al ser menor, mi hipótesis queda inválida. ¿Sí, Natalia? Listo, vale. Ahora, como me dio menor a E sub y,
mi ecuación se modifica de equilibrio, cambiando el FY de las barras superiores por un F'S. Ese F'S, ¿cómo lo calculo? Como el módulo de elasticidad por la deformación unitaria de esas barras. Y la deformación unitaria de esas barras yo la puedo calcular como 0.003 por C menos D' sobre C. Meto todo esto en esta ecuación y me queda esta expresión larga, donde la única incógnita es C. Con ese C determino de nuevo la profundidad del eje neutro, vuelvo a determinar la deformación de la barra y efectivamente mi barra está trabajando con una deformación unitaria menor a E sub Y. Quiere decir que mi diseño verifica. ¿Listos? Vale. Entonces voy a hacer ahora el cálculo del momento nominal de esa viga. Para resolver el momento nominal, entonces tengo... Uy, estoy escribiendo hoy horrible, espérenme cómo esto acá mejor. Tengo esta viga así, con un porcentaje de barras acá y otro acá. Este es AS' y este es AS. Y yo dije, voy a descomponer mi sistema en dos partes. Un sistema con una S1 y un sistema con un AS2. El primer sistema pues funciona con el par de compresión del concreto, tracción del acero, y el segundo netamente con el par de las barras de refuerzo. Entonces necesito determinar cuánto valdría AS1, cuánto valdría AS2. Entonces, por allá arriba, yo planteé la siguiente. Bueno, este es AS'. ¿Sí? Entonces yo decía, AS' por FS' tiene que ser igual a S2 por FY. ¿Sí? Si eso es cierto, yo puedo decir que AS2 lo puedo calcular como AS' por F'S sobre FY. ¿Estamos o no estamos? Profe, qué pena. Yo tengo una pregunta respecto a cuando la primera suposición no nos da y verificamos la segunda, ¿cuáles son las implicaciones en nuestro diseño Mm, de no poder verificar, por ejemplo, que la primera suposición fuera verdadera? Y porque, bueno, eso de las implicaciones lo pregunto para poder entender por qué estamos haciendo este nuevo paso. claro. Si aquí el esfuerzo al que está la barra superior es F'S, ¿por qué? Porque la deformación es menor a la deformación de fluencia. Si eso fuera el caso contrario, ¿m? Entonces mis esfuerzos serían AS' por FY igual a AS2 por FY. Entonces yo diría que de estas barras inferiores que yo estoy colocando, ¿cuál porción le corresponde al sistema 1 y cuál porción le corresponde al sistema 2? Para mi primer caso, lo tengo que determinar. Para mi segundo caso, puedo decir que AS2 es igual a S'. ¿M? Esas son las implicaciones. Esta ecuacióncita de aquí a la izquierda. Esa es la implicación. Si la barra hubiera comprobado la hipótesis de que estaba más allá del límite de fluencia, pues entonces simplemente la S2 es igual a la S'. ¿Sí? Sí, profe, listo. Muchísimas gracias. Vale, listo. Regálame 2 segunditos. No me demoro.
Ya regresé, qué pena. Bueno, estábamos en... bueno, ¿qué implicaciones? Pues esa es la mayor implicación, saber cuánta porción de las barras inferiores van a trabajar en el sistema compresión y cuántas en el sistema flexo-compresión con el concreto. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Nuestro A sub S' serían dos barras de número 5, o sea, 2 de 199, ¿no? Multiplicado por el módulo de elasticidad del acero, 200.000 megapascales, por F'S. Este F'S, perdón. El F'S es el módulo de elasticidad por la deformación unitaria que calculé acá, 0.0015. Y todo sobre 420. ¿Cuánto les da? ¿Será como 71? Ah, espere, me faltó el 2 por 1. 284. 284. 2 por 199 por 200.000 por 0,0015 dio 420, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Me dio 284. Listo. Entonces, este es el A sub S2. ¿Cuánto valdría el A sub S1? ¿Cuál es el A sub S1? El que va a trabajar en el sistema de compresión con el concreto. ¿Sí? Ese A sub S1 pues sería A sub S menos A sub S2. Nosotros abajo teníamos 4 barras número 8, si no me acuerdo. ¿Sí? Que sumaban 2040 milímetros cuadrados. Entonces sería 2040 menos 284. ¿Cuánto te da esto? 1700, 1600. Sí, ¿listo? Entonces yo ya puedo plantear mi sistema MN2, por ejemplo. El momento nominal de mi sistema 2 sería, bueno, voy a volverlo a dibujar acá abajo. Voy a volverlo a dibujar aquí abajito. Voy a decir que tengo este cuadradito con un AS prima y por aquí un AS2. Este AS prima va a tener una fuercita, va a ser equivalente a una fuercita entrando de AS prima por F'S. Y las barras de abajo están en tracción y su valor es AS2 por FY. Mm, Ese es mi sistema, ese es mi par, ese par es igual. Estas barritas están separadas pues una distancia D menos D', ¿no? Entonces el momento nominal 2 puede ser cualquiera de las dos fuerzas por esa distancia. Nos debería dar el mismo resultado, que es lo que yo tengo acá. O sea que esto sería Fs. Entonces vamos a hacerlo con la parte de abajo. AS2 por Fy por D menos D'. Entonces el AS2 eran 284. El Fy 420. Y el D menos D', que pena subo por acá así abruptamente, D45, o sea 0.40.
En ese momento me da 284 por 420 por 0.4, 47.712 kilonewton por metro. ¿Sí? ¿Están conmigo o no? ¿O les da diferente o no lo logran ver? Pues sí, sí me dio lo mismo. Listo. Ahora vamos con mi sistema 1. Mi sistema 1 tiene unas barritas de refuerzo por acá, a sub S1, en un esfuerzo FY, y un bloque de compresiones de Whitney por aquí, con una altura A igual a beta 1 por C, es decir, 0.85 por el C que calculamos, que estaba por aquí, 0.1038 metros. ¿Listo? 0.85 por 0.1038. 0.08823 metros. Vale. Entonces esto va a tener una fuerza de compresión por acá, llamémosla compresión en el concreto, y por aquí una fuerza de tracción TS. Esta distancia, pues, entre esas dos fuerzas va a ser D menos A medios, que es un bloquecito de compresiones. Entonces yo puedo irme a calcular ese momento nominal 1 como cualquiera de las dos fuerzas por esa distancia. Voy a hacerlo con la tensión. T sub S es AS1 por FY. Entonces AS1 son 1756 por 420 multiplicado por D, 0.45 menos A medios, 0.08823 sobre 2. 1756 por 420 por 0.45 menos 0.08823 sobre 2. Eso me da 299.35 kilonewton por metro. ¿Sí? ¿Te les da lo mismo? Sí, señor. ¿Entendemos el concepto de dónde planteamos todas estas ecuaciones? ¿Está claro cuál es el funcionamiento del sistema de los dos? ¿Cuál es el funcionamiento del sistema de la parte que está con el concreto y de la parte que está netamente con el acero, que es lo adicional? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es que, bueno, nosotros ahí, digamos en el refuerzo inferior, nosotros teníamos al principio una sub S. Y eso nosotros lo subdividimos para los dos sistemas en una sub S1 y una sub S2. Sí, que tiene que ser como porciones diferentes del refuerzo inferior. Sí, señor. Pero digamos aquí pues lo que veo, pues en uno nos da 1756 y en el otro nos da 284. Que pues eso no es múltiplo entero de barras. Entonces, cuando nosotros estemos haciendo el diseño, ¿cómo podemos hacer el criterio para esa repartición de área? O sea, si por ejemplo a mí me sale, no sé, que una S1 es de 300, entonces yo ahí, por ejemplo, ¿cómo parto para utilizar el número de barras que vaya a determinar? Ya que pues no puedo hacer, digamos, Claro. una división entre número de barras para tener un número exacto. Listo. Y ahorita vemos un ejemplo. Lo que nos toca hacer es lo siguiente. Determinamos un N1 máximo con la cuantía máxima
Luego de eso determinan cuál es el área necesaria para suplir el MN2 y después de que tengan un prediseño, hacen todo esto que estamos haciendo nosotros acá para verificar que cumplan los requisitos de esa viga. Entonces regálame un segundito, ya vamos a hacer un ejemplo de eso. Entonces finalmente mi momento nominal resistente de la sección pues va a ser Mn1 más Mn2. Es decir, 299.4 más 47.7. 299.4 más 47.7. Eso me da 347.1 kilonewton por metro. Eso es el momento nominal. ¿Cuánto resiste mi viga? ¿Cuál es el momento de diseño? Pues phi mn. 0.9 por ese momento nominal. Entonces esa viga tendría un momento de diseño de 312.4 kilonewton por metro. ¿Listo? Esa es la resistencia a momento de esa viga. Entonces, cualquier carga que tenga mi viga tiene que ser menor a ese momento. Profe, ¿será que me podría hacer un favor de mostrar un momentico la ecuación donde nosotros calculamos el C en la segunda hipótesis? Claro que sí. Ahí. Sí, hay una preguntita, de pronto es algo boba, pero no, estoy ahí enredado con los datos. Ahí tenemos una SY, una S por una FY, ahí serían 2040 por 420, ¿cierto? Sí, señor. Menos el A' S, pero ahí serían las dos barras, las dos de 199. Sí, señor. ¿Y los 200.000? Ujú. Es que a mí no me da ese 1038. ¿No está diferente? No, de hecho es que no me da ni siquiera un valor lógico. Pues tengo 2040 por 420 menos 398 por 200.000 por 0.003 por C menos 50, por darlo en milímetros, sobre C menos 0.85 por 21 por 0.85 por C, que es la incógnita, por 300. Y eso a cero. ¿Y cuánto te da? No, no, Ciento- no, es que no. Yo pues puse la ecuación así mismo tal cual y ya la revisé varias veces, pero no me da un valor congruente. O sea, no me da ni siquiera positivo. Voy a hacerlo aquí en Excel. A ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos ¿cuál es el AS? ¿Cuál es el FY? ¿Cuál es el AS'? ¿Cuál es el D'? Creo que no necesitamos más. El B, el F' sub C, B por F' sub C y el beta 1, pero el beta 1 es 0.85. Listo. Entonces la primera expresión es AS por FY. Entonces sería AS por FY sobre... Listo. El AS son 2040. Este es 99 por 2. Este es 420. Este es 21. Este es 0.3 y este es 0.05. Sí, listo. Es el AS por el FY. El siguiente. Bueno, vamos a hacer algo más bien. Vamos a trabajar esto en unidades de kilonewton de metros cuadrados. Listo.
Listo, ya está todo en metros. Entonces esto sería AS por FY. El siguiente término, AS' por el módulo de elasticidad por 0.03 por C menos D', y todo esto sobre C. Aquí vamos a dejar un valor de C. Aunque no sabemos cuánto vale todavía, ahorita lo hacemos con un buscar B que nos dé. Entonces sería A sub S' multiplicado por el módulo de elasticidad, que son 200.000, y 3 ceritos más para que queden kilopascales. Coloquémoslo por acá. Kilopascales, kilopascales, metro cuadrado y metro cuadrado. Listo. Sería A sub S' multiplicado por el módulo de elasticidad por 0.03 multiplicado por C menos D', todo esto sobre C. Este también está en metros, colocémosle punto 1, punto 3, listo. Sigue estando en kilonewton metros, listo. Uy, ¿qué pasó? Ya. Listo. Y el último término es 0.85 por F'C por beta 1 por C por B. Entonces, 0.85 por F'C por beta 1 por C por B. 0.85 por F'C por beta 1 por C por B. Pues, ¿qué dice la ecuación? El primero menos los dos siguientes nos debe dar 0. El primero menos este no nos está dando 0. Entonces vamos a hacer un data hipótesis, donde está goal seek o buscar objetivo, para que esta celda me dé 0 cambiando la profundidad C. Ok. Ahí está. Este debería ser el C que estamos trabajando. 0.1529. ¿Sí? Pues sí, profe, porque igual nosotros además trabajará con 1038, creo. Entonces 0.1529. O sea que muy probablemente metemos ese valor acá. .03 por .1529 era 1529 menos 0.05 dividido entre 0.1529. Bueno, la buena noticia es que sigue dando por debajo del esfuerzo sigma y, me da 0.020. Es muy cercano a lo que teníamos en una primera etapa, ¿sí? Entonces vean que estos deben dar muy cercanos, este y este de acá. Estaba rara esa diferencia tan alta. ¿Listo? Entonces venimos por acá. Obviamente nos va a cambiar este MN1 porque tendremos más zona de compresión. ¿Mm? Esto está mal, este es diferente, es un poquitín más grande. Entonces este MN1 pues es un poquitico más pequeño. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos?
¿Ninguna? Bueno. Esa sería la parte de... ¿De qué? De verificación. Ahora supongamos que estamos diseñando una misma viga. Con un B de 0.3, un H de 0.5, un D de 0.45, FY de 420, F'C de 21 megapascales. Y su momento último es 300 kilonewton por metro. Entonces, con todos esos datos yo voy a determinar una cuantía de diseño. Yo tengo por aquí unas hojitas de Excel ya hechas de los ejemplos que hemos hecho. Diseño. A ver, listo. Entonces decimos 21 megapascales, 420.3.45 del D, punto 5, punto 9. N es el número de la barra. No, está mal. ¿Qué estoy haciendo acá? Esta hojita, ¿qué hace? Área barra de cantidad mínima. No, esto es el momento resistente. No. Este es el diseño, este de acá. Listo. Entonces 21 megapascales. 420, momento último de 300.3.45.5, 10.9, y la cuantía de diseño me da 0.13064, es menor a la cuantía máxima. No me sirve ese ejemplo, coloquémosle un poquito más de momento. 315, no, 360 kilonewton. Entonces para 360 kilonewton metro, supongamos que ese es mi momento, mi cuantía de diseño me está dando 0.01567. Y esto es mayor a la cuantía máxima de esa viga. Esa cuantía máxima es aproximadamente 0.013547. La viga no puede cambiar de sección, no puede cambiar de material, pues tenemos que usar un diseño a compresión. Entonces, diseñemos primero cuánto va a resistir el sistema de concreto acero. Pues sabemos que esa resistencia es Rho por Fy por 1 menos 0.59 Rho Fy sobre F' sub C por B por D al cuadrado, ¿cierto? Esto era lo que teníamos del diseño a flexión. Solo que este Rho, en este caso, va a ser la cuantía máxima. Vamos a ver cuánto resiste esa sección con cuantía máxima. 0.013547 por 420.000 por 1 menos 0.59 por la cuantía máxima, no la voy a escribir, Fy sobre F'C por B por el D al cuadrado, ¿sí? Y ese Mn1, pues yo lo tengo por aquí programado, por aquí, entonces decimos que la cuantía real es 0.013547. Me da 261.358. A ver que no le estén barrando. Tan, sin el punto 9, perdón. Me da 290.4 kilonewton. ¿Qué es el punto 45? Eso me da. Eso es lo que resistiría en teoría mi sistema MN1. Entonces, ¿cuánto debería resistir mi sistema M? Bueno, entonces momento último debe ser igual a Phi por Mn1 más Mn2. Esta es la ley que tenemos que cumplir, ¿no? Reemplacemos los valores. Momento último 360. Phi 0.9. Momento nominal 1 290.4 más M2. Entonces el momento 2, que tiene que ser resistido por el par de compresión del refuerzo a compresión, sería
360 dividido entre 0.9 menos 290.4 me da 109.6 kilonewton por metro. Eso es lo que tiene que resistir ese MN2. ¿Estamos o no estamos? Profe, qué pena. ¿Será que puedes, por favor, repetir otra vez el criterio de cuantía y cuantía máxima y cómo defines que vamos a hacer diseño a compresión? Por favor. Claro que sí, no hay problema. Tengo un momento de 360 con estas secciones y el arquitecto te dice no puedes cambiar la sección y tienes que controlar deflexiones en ese elemento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No podemos cambiar ni el material ni la sección. Nos toca hacer un refuerzo, un diseño a compresión en caso de que no nos sea suficiente esa sección transversal. ¿Cómo sabemos si es suficiente o no? Calculamos la cuantía de diseño con estos datos de acá arriba. Y como esa cuantía de diseño es mayor a la cuantía máxima, en teoría la sección toca modificarla. Como no podemos modificarla, entonces decimos, listo, vamos a hacer un diseño a compresión. ¿Sí? Porque la cuantía de diseño es mayor a la cuantía máxima. Vale, profe, sí, ya. No había podido copiar. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora ¿qué hago? Digo, listo, ¿cuál es el par resistente del sistema número 1, el que es acero concreto, si nuestra viga tuviese la cuantía máxima? Entonces, calculo el MN1 con cuantía máxima, me da 290.4. Si este es 290 y este es el momento último, hay un momento remanente que hace falta suplir y ese momento es el que van a suplir las barras de refuerzo a compresión. Entonces decimos, momento último es igual a phi por M1 más MN2. Despejamos MN2 y nos dice que el sistema de compresión debe aportarme como mínimo 109.6 kilonewton metro. ¿Estamos? Sí, profe, perfecto. Muchas gracias. Mi sistema de compresión es este de acá. Mn2 es igual a S' por Fy por D menos D'. Vamos a suponer que esas barras están en fluencia. Entonces vamos a reemplazar en esta ecuación lo que tenemos. ¿Sí? Entonces reemplacemos. Esto sería 110, manejemos 110 a prima S por 420.000 por 0.4 que nos da esa operación. Entonces el S' vendría siendo 110 menos 420 por 10 a la 3 por punto 4. Perdón, 110 dividido. ...654 milímetros cuadrados. Y el A sub S, inicialmente, pues sería la cuantía máxima multiplicado por B por D. Listo. ¿Con cuántas barras suplimos eso? La superior, coloquémosle barras número 6, número 5, que son de 199. 654 dividido entre 199 me dan 4 número 5. Y este inferior, dividido entre 384, que son la número 6, 5 número 6. Sí, la número 6 creo que tiene un área de 384, no me acuerdo muy bien de esas áreas. Ah, no, 200, 200, 280. 284.
Es decir, 7 barritas. 7 número 6. 7 número 6 es equivalente a 1988 milímetros cuadrados. Y 4 número 5, 796. Hasta aquí tengo un prediseño. Tengo que verificar que efectivamente yo partí de una suposición en la que mis barras de refuerzo a compresión estaban en FY, aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger mi viga y voy a decir, listo. Mi viga en realidad lo que tiene es esto. 2, 3, 4, muy probablemente los tengo en doble fila. 7 número 6 y 4 número 5. Pasemos estas a número 7, bueno, 7 número 6. Entonces, paso 1. ¿Cuál es el de real? Calculo el de real. Paso número 2. Lo mismo, supongo que es superior al esfuerzo de fluencia. Con esto determino un C y recalculo eso prima S. Tengo dos opciones, que sí me cumpla o que no me cumpla. Si no me cumple, calculo todo con Fs'. Si sí me cumple, calculo todo con Fy. Igual que hicimos en el ejemplo de ahorita. ¿Listo? ¿Sí está claro eso o no? Al final, ¿qué tengo que obtener? Que el momento resistente de esta sección pues es mayor a 360. Si eso se cumple, mi sistema cumple. Si no, tengo que entrar a rediseñar nuevamente. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Profe, sí, tengo una inquietud. Dime. Si yo, por ejemplo, verifico en el diseño cuál es la parte o cuál es la distribución de área que va a hacer el trabajo, digamos, de la suposición 1. O sea, cuando trabajamos primero con el bloque de Whitney y los aceros abajo. Sí. Si yo sé cuánto es exactamente esa área, yo puedo dejar esa área en un tipo de barra y el otro en otra barra. Por ejemplo, dejar, no sé, 4 barras número 6 y las otras dejarlas número 5. Pero, o sea, te tocaría garantizar que las barras superiores estén por encima de la deformación de fluencia. Si garantizas eso, si tu comprobación te ayuda o sea, siempre tienes que verificar. Puedes hacerlo, pero de ahí a que te cumpla eso es difícil. Esto es un proceso iterativo, no hay una receta así como para yo decirte, puedes hacer eso, ¿sí? Pueda que tú tomes 4 números 5 arriba y 4 números 5 abajo, pero si la deformación de fluencia de arriba no supera el Y, pues no va a ser tan así. Abajo, una porción de esas barras número 5 se va a ir hacia las barras número 6. No sé si me hago entender. Profe, pero mi pregunta iba más como hacia si uno está obligado a que por ejemplo, los diámetros que utilice uno en el refuerzo inferior sean igual.
No, Eh, no estás obligado. O sea, uno los puede combinar. Por ejemplo, en ese refuerzo inferior, cambiar esas 7 barras número 6 por combinación de 2 barras diferentes que cumplan con la cuantía. Sí, señor, puedes hacer eso. Ah, ok. Y hay un, digamos, hay un valor sugerido máximo de diámetros que uno pueda combinar. Que yo tenga entendido, no, o sea, no. Obviamente, pues no vas a combinar una número 4 con una número 8 porque pues, la idea es que sean cercanos, ¿sí? Que no sea, no tengas un salto ahí de refuerzos tan alto. Pero que yo tenga entendido de un mínimo, de un máximo número, no, no he escuchado ese criterio, la verdad. Ah, ok, profe, gracias. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Hoy solo estamos 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. ¿Preguntas de eso, muchachos? ¿O alguna duda? Creo que hoy nos fue mejor con el tema que la vez pasada. La vez pasada nos enredamos un poquito. Pues personalmente yo no tengo muchos problemas, pero igual hasta que no empiece a echarle lápiz, no creo que consiga más dudas. Bueno, bueno. Listo. Entonces, vamos a seguir. Eso sería todo más o menos lo del refuerzo a compresión. Sí, ya vemos que ya podemos darle un poquitín más de resistencia a esas vigas. Profe, qué pena. ¿Y será que de pronto en este ejemplo que acabamos de hacer, no podríamos de pronto verificar lo de las suposiciones? Es que la vez pasada yo la verdad no entendí, no estaba entendiendo qué estaba pasando en la clase, la verdad. Pero ya hoy me siento más ubicada, entonces no sé si podríamos verificar eso, por favor. Verificar este, listo. Gracias, profe. Bueno, entonces tenemos un sistema con a sub prima s igual a 4 número 5, es decir, 4 por 199, es decir, 796. Y un sistema AS de 7 número 6, 284 por 7 me da 1988. Todo esto en milímetros cuadrados. ¿Listo? Ahora, suponiendo que el... Ah, bueno, calculemos primero el de real. Se me estaba olvidando eso. Voy a calcular esta distancia de aquí abajito. Entonces, habíamos dicho que el D, o sea, la distancia desde acá hasta la última fila era 0.45 y supongamos que esto acá está a 0.03 centímetros. Listo. Esas son suposiciones. Obviamente ustedes cuando tengan un diseño lo ajustan ahí bien ajustado ahí al valor ese. Entonces el X barrita pues sería 0.05 por 4 por 284 más 0.08 por 3 por 284 sobre las 7 número 6 que son 1988. ¿Cuánto les da este X barrita?
¿Cuánto les da? 0.063. 0.63, entonces mi D real sería 0.5 menos 0.063, es decir, 0.437 metros. ¿Listo? Entonces ahora vamos a determinar el C. Entonces por acá arriba tenemos una formulita para el C. En esa primera suposición decíamos que el C lo podemos calcular de esta forma. A sub S menos A sub S' por FY sobre 0.85 F'C por beta 1 por B. ¿Cierto? Era la forma de calcular el C en la primera suposición. Venimos por aquí abajo y decimos, bueno, ¿cuánto vale C para esta viga? Sería A sub S menos 796 por 420 sobre 0.85 por 21 por 0.85 por el B, que son 300. Esto está en milímetros. ¿Cuánto les da el C? $110 milímetros. Listo. 0.11 metros. Entonces determinemos la deformación de esas barras superiores. Esa deformación entonces era 0.003 por C menos D' sobre C, donde D' siguen siendo los 0.05. Entonces sería 0.11 menos 0.05 dividido entre 0.11 y multiplicado por 0.003 me da 163,6, que es menor al Y. ¿Listo? Entonces, como no nos dio, no nos cumplió la suposición, entonces vamos con la suposición 2. En esta suposición, E'S es menor a Y. Y volvemos a determinar el C. Eso ya teníamos eso por aquí programado para no ponernos a gastar tiempo en esta parte. Pues por aquí teníamos la sub S como 1988. Y la sub S' como 4 número 9. 4 número. Sí. D', B, F'C. Y volvemos a hacer aquí el buscar objetivo. Entonces datos. Forecast, what if. Sí, esto vale 0 y modificando este sub C. Ok, entonces la deformación L'S pues sería 0.003 por C menos D' sobre C. Vean. Entonces el C me dio 0.1216. 0.1216 metros y con eso la deformación de la barra me dio 0.001767. Listo. Entonces sigue siendo menor a E sub Y, entonces es la segunda suposición.
Con eso, ¿qué vamos a determinar? ¿Cuál es el esfuerzo actuante en esas barras? Sería el módulo de elasticidad por L'S. 350. Uy, esperen que eso está mal. La deformación unitaria por estos en megapascales. 353 megapascales. Y entonces ya puedo decir que AS2, el área de refuerzo del sistema 2, va a ser igual a AS' multiplicado por F'S sobre Fy. Entonces sería AS' 1988 por F'S, que sería 353 sobre 420. Eso me da 1671 milímetros cuadrados. Este es el AS2. Esperen que esto está muy alto. Voy a devolverme por aquí a lo que hicimos ahorita. AS2 es AS' por Fs sobre Fy. Quería tener el error. ES sobre Fs sobre Fy. No, ahí está, es AS2. Pero está muy alto ese valor. Ah, pues qué huevo, claro. Es que aquí es AS', no AS, es 796. Perdón. Es decir, eso nos daría 670 milímetros cuadrados. Entonces AS1 sería 1988 menos esos 670. 1318. Y con estos dos voy a determinar MN2 y MN1. Regálenme un segundito a verificar una cosita. Por acá. Sí, vea. Esta cuantía 1318 es menor a la cuantía máxima de diseño, que es 1830, ¿sí? Entonces, pues, esa área de refuerzo nos sirve. El sistema está funcionando. Ahora, ¿qué hacemos? Determinemos MN2 como AS2 por F'S por D menos D'. AS2, entonces dijimos que eran 670 por F'S por D menos D'. Este 670 es 0.000, 670 por esto, por D, 0. Yo lo había recalculado por acá exacto, 437 menos 0.05. ¿Cuánto les da ese momento? Uy, perdón. 91.5. ¿Sí? ¿Sí les da eso?
¿o no? Sí, profe, 91.5. Listo. Listo, 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 listo. Vale. Entonces el momento nominal 1 sería AS1 por FY por D menos A medios. AS1 quedamos en que eran 0.001318 metros cuadrados por FY por D menos A medios. A es 0.85 por C. El C que habíamos calculado por acá, 0.1216 sobre 2. Hoy me da 213.3. Ese diseño no me cumple. Ay, juepucha. Ese diseño no me cumple. ¿Qué podríamos hacer? Sería agregarle otra barrita abajo para que nos cumpla el MN1. Es que el problema es que como no está en tracción la barra, no está superando la deformación de tracción, entonces no puedo hacer eso tan directamente. Me tocará volver a hacer todo el cálculo. Profe, ¿me podría mostrar por favor los datos iniciales que habíamos obtenido del momento inicial que habíamos obtenido con el diseño sin barra compresión? ¿Esto es de acá? Sí, sí, señor. Ahí nosotros le habíamos calculado el primer momento nominal era 290, ¿cierto? O sea, solo atracción. Sí, señor, pero con cuantía máxima. Mm, Y suponiendo que mi refuerzo estaba en fluencia, o sea, el refuerzo de compresión estaba fluyendo. ¿Qué formas tendríamos? Sería bajar esto, reducir un poquitico acá. A ver, nos toca empezar a jugar con ese refuerzo. Y me acuerdo. A ver, cuadramos ese diseño. Profe, una inquietud, a ver si entiendo aquí tampoco, también me perdí un poquito ahí en esa parte. Ahí nosotros las 7 barras inferiores fue calculado con la cuantía máxima, pero solo a flexión. Sí. Bueno, se supone que nosotros esa área de acero es la que repartimos para los dos, bueno, sistemas independientes para el diseño a compresión. O sea que digamos en ese caso que no nos cumplió, no podríamos agregar barras por el hecho de que se aumenta la cuantía máxima a flexión, ¿sí? Sí podemos hacerlo porque fíjate que estamos por debajo del límite de la cuantía máxima. El S1 es 1318
y la cuantía máxima es 1830. O sea, yo podría agregarle más barritas a la parte inferior. Pero entonces, si le agrego más barritas, déjame pensar una cosa. Sí, podría agregarle más barritas abajo. Digamos, agreguémosle otra barrita número 6. Profe, y ahí podría, digamos, uno tratar de resolver el problema como buscar una sección que cumpla con más barras los 290 iniciales. Una sección que cumpla con más barras. O sea, sí, devolvernos, porque pues al principio con cuantía máxima calculamos la cantidad de barras, Ujú. pero con cuantía máxima para solo flexión resistía 290. Sí, Entonces la idea pero es como lo que pues, se me ocurre a mí, no sé, de pronto sea muy bobo, devolvernos con el diseño, pero ya con presión y tratar de calcular la cantidad de barras para ese momento nominal 1, que no nos dé 213, sino 290, que ahí sería ya, pues como tomar incógnita de nuevo la cuantía AS1. ya te entiendo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Creo que la solución es agregar más barritas abajo. Lo que tú dices puede funcionar llevarla a la cuantía máxima, pero igual nos toca hacer toda la verificación de nuevo. Toda la verificación de nuevo. O sea, ahora coloquemos 8 y dejemos arriba las mismas. Sí. Ah, bueno, el D, pues el D sería 5 menos 0.05 menos 0.03 sobre 2. Es decir, 0.435 metros. Ese sería el D. Yo creo que yo tenía una hojita de esas para hacer todo este procedimiento una vez. Me reviso. Tan, taran, 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 taran. Pega con presión. Sí, listo. Entonces, vamos a ver si con esto solucionamos, colocando una barrita adicional abajo. A ver, está por aquí. Vamos a decir F'C, Fy, 21. El B es... Ah, no, esto es la Vegate, perdón. Ujú. 1420.3, 5. Punto 435.05, listo. Entonces AS sería más 8 por 510 y AS prima más 4 por 199. Entonces aquí sale, calcula que automáticamente ya está calculando la profundidad C. Fíjate que aquí ya la deformación unitaria me dio mayor a .0021, ¿no? Una barrita nomás adicional. Entonces aquí vamos a, a irnos por el lado de la flexión. Entonces decimos, listo, el momento nominal 1 sería... No, no, esto está mal programado. Voy a decir momento nominal 1. Listo, cuando esto pasa, entonces AS2 es igual a S'. Es decir, igual a este. Entonces el momento nominal 2 va a ser AS' por el Fy sobre 1000 multiplicado por la distancia que es D menos D'. Tarararararam. Esto no me gusta. 128, sí, se aumenta un poquito, ¿no? Y el MN1 sería pues el... Ah, bueno, calculemos el AS1
como AS menos AS2. Vamos a ver. FY por D menos 0.85 por C sobre 2000. Aquí que tengo 8 por 500. Ay, no, es que son 8 números 6, güey. Son 384. Perdón. Este. Listo, ahí creo que ya nos dio el diseño. Entonces, vean. A ver, voy a ocultar esto que no lo necesitamos. Listo. Tengo los parámetros de mi viga, materiales, secciones, de prima. Coloco el área inferior, dije que le voy a subir una barrita adicional, una barrita número 6. Profe, área son superior. 284. Ay, mucha wea. No sigue, entonces, listo, 284. Pasa si colocamos otra. El problema es por la cantidad de refuerzo inferior. Fíjense que al colocarle 284 ya no nos cumple la hipótesis de E'S mayor a EY. Entonces tenemos que venir a la segunda parte. El determinar el C. Entonces esto es, creo que el buscar objetivo lo hacía con esa. Entonces démosle data. Goalseek para que este sea 0 modificando esta de acá. Vamos a ver si funciona. Ya, ok. 143 milímetros. Verificamos de nuevo el E sub S, el FS, AS2, AS1, momento nominal 1, momento nominal 2 y ahí nos da 324. El nominal 360, el resistente 324, porque toca multiplicarlo por phi, todavía no nos cumple el diseño. Quitémosle una barrita arriba, dejemos 3 número 4. Yes. Sigue controlando la segunda hipótesis y nos da 324. Nos hace falta todavía un poquitico más. Dejemos en 2. 323. No, hasta ahí llegamos. No nos está cumpliendo con 3 arriba y 8 abajo. Entonces, solución es cambiar el refuerzo inferior. Digamos, colocarle 6 número 7. Esas barritas son de... A ver si por aquí yo tengo este cuadrito. 6 número 7 son de 387. ¿6 número 7? No. 8 número 7. Ajá, ahí ya nos estaría funcionando. 7 número 7. Listo. Entonces, ¿qué pasa?
¿Cuál es la lógica que yo estoy siguiendo para hacer este diseño? ¿Qué está sucediendo? Si mis barras de arriba no están llegando a E sub Y, es porque les hace falta esfuerzo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo reduzco la cantidad de barras, si yo reduzco el área de esas barras, muy probablemente el esfuerzo y la deformación unitaria van a subir. Eso fue lo primero que hice. Pasé de 4 número 5 a 3 número 5. ¿Listo? Ahora, si esto está en equilibrio y yo tengo este bloque de compresiones acá, si yo le aumento la cantidad de barras aquí abajo para el primer sistema, pues el momento nominal va a subir. Por eso es que ya lo paso de 8 número 6 a 7 número 7. ¿Sí? Entonces modifiqué mis dos sistemas. Reduje el área en compresión y aumenté el área en flexión normal. ¿Por qué decidí hacer eso? Porque, como nos dimos cuenta, lo que decía su compañero, aquí el 203 está muy lejos del 290 máximo que podía estar resistiendo esa sección. ¿Sí? Entonces lo que hice fue eso. Reduje las barras a compresión y aumenté las de tracción para darle mayor capacidad a la viga. ¿Listo? Entonces así obligo a mi sistema de la izquierda a estar casi cercano al FY. ¿Vale? Entonces es muy importante que tengan ahí una hojita de cálculo bien planeadita. Vamos, aquí la tengo bien cuadradita. Ah, no, pero espere. Ese refuerzo no me cumple. Porque la deformación unitaria es mayor a la deformación de fluencia. Olviden todo lo que les acabé de decir. Porque si yo llego y se me olvidó hacer el buscar objetivo para modificar esta. Ay, pucha. Sí, vean. No me controla este sistema, me controla el otro, este de acá. Entonces, cuando controla ese sistema, sí conviene subir estas barritas acá. Una lotería esta vaina, vean. 2 y aquí coloquémosle 8. Ahí estoy. Bajé, hice lo que les comenté. Ahora bajé a 2 número 5 arriba y subí a 8 número 7 abajo. Y ahí ya me cumplió. Me cumple el criterio de que la deformación sea mayor a la deformación de fluencia y me cumple el momento nominal. Aunque esto no tampoco es tan cierto porque esto toca por punto 9. Todavía no me cumple. Entonces coloquemos 7 más una de estas. Ahí ya. No, tampoco. ¿Mm? 5 número 7 y 3 número 8. Ahí ya me está cumpliendo el diseño. Entonces, ¿qué hice? Me tocó darle más área abajo. Coloqué 5 número 7 y 3 número 8 y arriba le dejé nomás 2 número 5. ¿Listo?
Preguntas, muchachos, dudas. Me quedó finalmente. Cinco. Estos serían... Tres número 8 y 5 número 7. Listo. Ese es mi diseño con barritas a compresión. La cosa es que si lo hubiéramos hecho solo con refuerzo normal, o sea, sin el refuerzo a compresión, sin esas dos barritas, pues no nos alcanza a cumplir. Vale, entonces es importante, digamos, tener herramientas como las hojitas de cálculo que nos permitan llegar a esos valores. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, lo ideal es que el momento nominal 1 sea considerablemente más mayor que el de el momento nominal 2, ¿sí? Sí, sí, por lo general siempre va a ser mayor, muy mayor. Bueno, chicos. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros? Tenemos el próximo martes es día de velitas. No sé si hagamos clase, la verdad. Pero entonces lo que podría hacer es grabar la clase por aparte para que ustedes puedan verla este fin de semana. O inclusive el mismo 8 pueden ver la clase. Recuerden que el examen es el 14. Entonces, como tal, en el examen entra solo hasta el tema de hoy. De flexiones lo vamos a dejar para el otro corte. Evaluamos de flexiones el otro corte. Y en este tema solamente vamos a meter hasta vigas a compresión. ¿Listo? Entonces sería flexión normal, vigas no rectangulares, despiece, longitud de desarrollo, longitud de anclaje, ganchos y vigas con refuerzo a compresión. ¿Vale? Ese va a ser el examen. Lo que es de flexiones lo dejamos para el siguiente corte como para no saturarlos en estas 2 semanas. Y que tengan una semanita completa para estudiar para su examen del 14. ¿Les parece? ¿O no están de acuerdo? Sí, profe, sí, señor. Profe, con respecto a tus exámenes, o sea, ¿cómo manejas los exámenes? ¿Son de algún tipo? O sea, ¿son ejercicios por resolver o como nos dijiste la clase pasada va a ser opción múltiple o es como para saber cuánto tiempo más o menos dispone uno? Me toca mirar porque esa semana tengo exámenes de todo. Pues ustedes no me preocupen porque ustedes son solo 14 personas. Pues que los otros cursos sí son más grandes. No, yo creo que a ustedes por ser diseño no les puedo hacer selección múltiple, sino que nos toca pues hacerlo como ejercicios. Sí, ejercicios de este estilo. Yo creo que ya todo el mundo debe tener esos exámenes. Digamos, diseñar una viga, ¿sí? Diseñar el refuerzo de barras superiores y determinar la relación momento último contra phi mn, ¿sí? Y el último punto que es calcular deflexiones, pero esos no los vamos a hacer. Entonces, digamos, por ejemplo, el semestre pasado los puse a diseñar esta viga y a calcular cuánto resistía, o sea, cuánto era el momento último y cuánto resistía
su diseño para determinar índices de uso de la viga, por ejemplo. Algo así era el ejemplo. Profesor, buenas noches. ¿Será que usted nos puede facilitar esos exámenes que ha dejado en semestres anteriores como para intentarlo resolver y estudiar? Sí, claro. Pero les voy a enviar los que tenga. Gracias. Entonces, diseño estructural. Bueno, les voy a dejar el del semestre pasado, que es el que tengo a la mano. Nosotros los tengo para en un disco duro y me toca ponerme a buscarlo. Y si no es mucha molestia, pues ponernos el mismo. No, ese examen estaba muy fácil. ¿En serio? Profe, mire, estamos en diciembre, lo que dice la compañera Natalia, entonces, con suavidad. Por eso, vea. El 14 es el examen, el 15 dan la prima. No, muchachos. ¿Qué más motivación que esa? Bueno. Ese es el examen 1, digamos, del semestre pasado. Del otro semestre, me esperan 2 segundos. No sé si tengo acá. Me traigo el disco duro y les paso todo de una vez porque mañana se me olvida. Listo. Déjame ver, busco. Dicen que creo que tengo un problema con el procesador. Debe ser el Docker. Entonces, a ver, les pasé este. 2023. Vamos a ver si esto está por acá. Pero me verifico que sí sean 2 exámenes. Ah, sí, este también. Pero este fue con una viguita T, entonces ya saben que viguitas T no entran en este corte. Entonces, envío el semestre anterior. Ya creo que este otro examen fue semi-virtual, entonces esa vaina estaba en el Moodle. Diseño. Esta vaina tenía por aquí algo que llamaba banco de
Preguntas, sí. Preguntas. Ah, no me trajo las preguntas de la vez pasada. Ah, no, sí, aquí está. Examen práctico, primer corte, 1, ¿qué creaste? Dar pregunta. Bueno, esta es, pero, sí. Esta es bonita. Y entonces estaba por ejemplo. Calcula el valor de la carga máxima que puede soportar la viga con el refuerzo propuesto. Recuerda incluir la carga distribuida del peso propio sobre la viga. Solo actúa carga muerta. Y la imagen. Vamos a ver si les pega. Fue una. Esta fue una viga que coloqué. La otra. Allí iba cambiando. Era el tipo de viga, si no estoy mal. Por ejemplo, esta. Esta es bonito. Bonito es que nadie lo resolvió. Yo no sé por qué se asustan y no lo piensan antes de arrancar a hacerlo. Es la presión, profe. ¿Qué? ¿Cuál presión? Profe, piedad. Pues ya, con eso yo creo que tienen para preparar su examen. Pues esos son los últimos 3 exámenes que se hicieron. Entonces ya con eso yo creo que pueden estudiar un poquito. ¿Listo, chicos? De acuerdo, profe, muchas gracias. Vale, a ustedes, muchachos, gracias por su asistencia. Y entonces nos vemos el próximo. Pues voy a intentar grabarles. No sé qué hacer. Porque el 7, pues como les digo, como es velitas, soy trancón por todo lado, yo no creo que alcance a llegar acá a clase. Y más desde fuera de Bogotá no alcanzo. Entonces, pues yo creo que el 7 no alcanzaremos a vernos, nos veremos el 9 para solucionar sus dudas del proyecto. Y voy a ver si más bien entre 7 u 8 les subo, no sé, alguna clase hablando ya de las deflexiones para que puedan adelantar tema para el fin de semana después, para no quedarnos atrasados con el tema. ¿Listo? Sí, porque digamos el 9, si no hay preguntas, el 9 continuamos con el tema. 14 examen y el 16 pues seguimos con tema, ¿no? 9 y 16 seguimos con el tema y de ahí paramos hasta el otro año. Entonces voy a ver si del fin de semana, antes del 6, del 7, les grabo alguna parte de lo de deflexiones para poder verlo aquí en clase todos. Igualmente creo que nos va a tocar de pronto cuadrar algún fin de semana que ustedes puedan 2 horitas para reponer alguna clase y adelantar un poquito de tema porque he perdido mucha clase. Entonces, pues tampoco es justo con ustedes. Intentar al menos recuperar un poquito lo que no hemos dictado. Entonces lo van pensando, yo creo que si este semestre o el otro. Hacemos la reposición de la clase, ¿listo?
Vale, profe, muchas gracias. Profe, de pronto te podríamos molestar también con lo del proyecto, porfa. Dime, perdón. Sí, de pronto te podríamos molestar también con lo del proyecto. Sí, el proyecto. Ay, pucha. ¿Tú me podrás hacer un favor, Ana María? Me escribes. Es que mañana estoy tenaz. Yo creo que escríbeme el domingo en la tarde y me recuerdas del proyecto y yo lo alisto para tenerlo listo el 7, aunque sea. Vale, profe. Muchas gracias. Bueno, Ana, muchísimas gracias a ustedes. Que estén bien, muchachos, que descansen. Voy a parar la grabación y